Bueno, vemos que habéis venido en tren, pero a Jon y Itziar se les ha pasado el tren. No, no se les ha pasado el tren. Nunca pasa, ¿no? Nunca pasa, no. A esos tienen la cabeza muy bien amueblada. Ha ido todo. Fenomenal. La vuelta aquí. Justamente, ¿no? Muy bien, muy bonita la ceremonia, muy emocionante. Y ahora la vuelta en tren, fenomenal. ¿Por qué momento te quedas? Pues mira, con una carta que le han leído sus amigos desde que eran así. Y ahora ya son todos grandes, con esa carta que le han leído después de la misa. Y me ha emocionado de verdad. ¿Qué te parece la boda en el tren? Pues estupenda, muy original, aunque sabiendo la afición que tienen estos por los trenes, pues casi lo normal. Esa es la razón por la que se han casado en un tren, ¿no? Sí, mi hermano es desde hace varios años de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y Itziar también. Y bueno, lo mismo que se van a las tantas de madrugada a sacar fotos a los trenes, pues en la boda tenía que estar presente también los trenes. Pero este no es un tren cualquiera, explícanos un poquito. Pues hombre, el novio te puede explicar bastante mejor, pero es un tren histórico creo que de los años 40 y desde luego por dentro es un lujo, si podéis sacarlo es una maravilla, hasta el baño es precioso. Pues lo intentaremos, muchas gracias. Bueno, después de la boda pues vemos este compartimento lujoso. ¿Qué te parece, Vanessa? Pues fíjate que sillones de terciopelo, una mesita, todo lujo. Es que esto está a todo tren. Muy lejos, esto lo usaba el generalísimo en sus tiempos. Quito, ¿cómo ha ido esta boda? Pues hasta ahora, la verdad. La ceremonia a la gente le parece que le ha gustado, que ha sido bonita. Yo es que estaba muy concentrado, tampoco desde dentro no lo puedo ver bien. Y lo del tren, la gente ya ha salido encantada. ¿En qué momento te quedas? ¿Qué te emociona más? Yo, la entrada de la iglesia cantando en el coro. Una imagen para toda la vida, ¿no? ¿Y el viaje de novios qué? ¿También en tren o en coche? También en tren, uy, en coche, por favor. No, también en tren en parte. Vamos a salir hacia Barcelona en tren y en Barcelona ya vamos a hacer. Hoy te ilusiona verlos ahí todos unidos, apoyándote en tu momento más feliz. Pues sí, pues como cualquiera. O sea, cualquiera que se casa está con la misma sensación. ¿Solo para ti? Nosotros te hemos traído un regalito de bodas que esperamos que te guste. Jo, muchas gracias. ¿De qué? De juego con los de Jon, que les hemos regalado unos gemelos. Son unos gemelos de Machi. ¡Ay! Bueno, pues vamos a entrar un poquito al tren. Y esto ya sí que es el pedazo de salón. Ya como más sillas, hay unos sofás bastante más cómodos y allá a lo lejos vemos un bar. Vamos a acercarnos a ver qué tiene. Sin botellas, pero tiene una barra y unas sillas, así que nos sirve. Bueno, este tren fue usado por primera vez en los años 40. Fue de Franco. Y como veis está remachado aquí. Aluminio. Y su nombre, ahí es nada, el tren histórico. Que recorre desde Bilbao, pues las cuevas de Pozalagua, Carranza y todo el Valle de las Encartaciones. Que se nos ha pasado el tren. ¿Dónde está toda la gente? Bueno, mira, nosotros pasa el arroz. Vale, que se nos ha pasado el arroz. ¿Dónde está la gente?